Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Roberto Peterman, soy el Branch Manager de la oficina de Nowports en Concepción, y encargado netamente también del área comercial. Y el día de hoy vamos a tratar en este webinar el alza de los productos a causa de la guerra Rusia y Ucrania. Hoy nos acompaña Daniela Rifo, Cristian Mardones y Fabiola Valenzuela, a quien presento a continuación. Daniela Rifo, directora de Comercio Exterior y Logística de Exportación de Block & Castock, ingeniera civil industrial mecánica con 6 años de experiencia gestionando los procesos de exportación de Block & Castock y realizando esfuerzos junto al Departamento de Producción y Ventas para mantener una logística eficiente. También tiene conocimientos en diseño de viviendas y edificios en madera, marketing digital, y es también amante de los deportes. Bienvenida, Daniela. Gracias, muchas gracias por la invitación. Cristian Mardones, profesor de la Universidad de Concepción en el Departamento de Ingeniería Industrial, doctor en Economía, ingeniero comercial y magíster en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Tiene más de 15 años de experiencia impartiendo cursos, participando en encuentros de economía, realizando trabajos de investigación y siendo profesor de centros como el Instituto Profesional Duoc, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Bienvenido, Cristian. Gracias, Roberto. Y Fabiola Valenzuela, Head of Treatment de Nowports, especialista en comercio internacional, administración de cadena de suministro, control de operaciones y transporte de carga. Tiene más de 20 años de experiencia desempeñándose como coordinadora de la cadena logística, supervisora de operaciones y líder del área comercial. Ella domina de muy buena manera el servicio al cliente, negociación de tarifas, formación de equipos y creación de procesos. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Roberto. Vamos a, como todos pueden ver, vamos a estar tratando los siguientes temas, como por ejemplo el contexto actual del conflicto social entre Rusia y Ucrania, impacto económico mundial por las sanciones comerciales sobre Rusia, qué productos están sufriendo afecciones en sus precios, principales efectos de la subida de precios para el comercio exterior de Chile, y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar este webinar. Contexto actual del conflicto social entre Rusia y Ucrania. Situación entre Rusia y Ucrania. Contexto de la guerra. Cristian, si nos podrías apoyar sobre el contexto de la guerra, por tu parte. Sí, mira, para no irme tan hacia atrás con los conflictos que han existido entre los rusos y los ucranianos, podemos retroceder solo hasta el año 2013, en el cual en aquella época existía todo un coqueteo, un acercamiento entre Ucrania y la Unión Europea, para estrechar un poco los lazos de Ucrania con esta asociación de países europeos. Sin embargo, aun cuando la población ucraniana estaba a favor de este acercamiento con la Unión Europea, el gobierno de turno, que básicamente era como un títere de Vladimir Putin, se opone a este acercamiento. Y ahí se genera toda una protesta muy conocida, que son de la Plaza Maidán, a fines del 2013. Y luego de eso hay un conflicto social, prácticamente una guerra, casi como una guerra civil que se vive en Ucrania. Finalmente el presidente de Ucrania sale arrancando, se va hacia Rusia. Bueno, ahí entra un nuevo presidente que es previo al presidente actual, Zelensky, y a partir de ahí empieza un acercamiento más profundo hacia Europa, dándole un poco la espalda a Rusia. Obviamente esto no le gusta a Putin, que siente en el fondo como que se está ampliando o sea, le tiene cierto temor
a esta apertura democrática que se puede dar en Ucrania con este acercamiento con los países occidentales. Y tiene el temor que efectivamente esto se propague a otros de los países satélites, ¿ya? Básicamente, cuando todos los países que eran de la ex órbita soviética se enfrentaron en algún momento o tenían algún tipo de conflicto con Rusia, básicamente lo que hacían los rusos era invadirlo, enviar militares, y eso pasó, por ejemplo, antes en Chechenia, pasó en Georgia, y también en otros de estos países soviéticos. Entonces, finalmente, lo que tenemos es un conflicto que se origina porque los ucranianos quieren mirar hacia la Unión Europea en términos más democráticos, occidentales, en términos también de la OTAN, que le genera un riesgo a Putin, que ve cómo se está acercando cada vez más la frontera de esos países, de esta organización, asociación militar de países occidentales, cómo se le acerca cada vez más hacia sus fronteras. Y en el fondo, finalmente, cuando se desencadena el conflicto el 24 de febrero, básicamente lo que decía Putin era: vamos a hacer una guerra relámpago, esperando que en unos pocos días saliera arrancando el presidente y se fuera probablemente de refugiado a algún país occidental, y poner algún político afín al Kremlin en ese país. Perfecto, Cristian. Para el segundo punto, con respecto a la destrucción de la capacidad productiva en Ucrania, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Según antecedentes preliminares, obviamente, porque no hay un catastro de todos los bienes de capital que se han perdido, básicamente se estima que la mitad de la capacidad productiva de Ucrania podría estar corriendo bastantes problemas. También, por otra parte, no solamente la destrucción del capital, sino que tienes este flujo de personas que obviamente no pueden trabajar, que están en el comienzo de la guerra, que arrancaron como refugiados hacia otros países. Eso obviamente también debilita la capacidad de trabajo, la fuerza laboral, y en el fondo te genera un tremendo problema, porque por una parte tienes destrucción de capital, los trabajadores probablemente no pueden ir hacia sus antiguos puestos laborales, y por otra parte tienes bombardeos constantes en ciertas zonas del país, lo que impide que desarrolle la actividad productiva. Perfecto. Para el punto número 3, Cristian, congelación de activos. Bueno, en general las sanciones financieras han existido, por ejemplo, desde que Rusia, después de toda esta crisis del Maidán, anexa Crimea, que era un territorio que pertenecía a Ucrania, aunque era un poco independiente, pero de todas formas estaba en los mapas que pertenecía a Ucrania. Se generaron sanciones, tanto comerciales como financieras, sobre Rusia, y en el fondo los rusos, ahora con el transcurso del tiempo, uno se da cuenta que efectivamente se fueron preparando para dar el siguiente paso, ¿ya? El que ocurrió en febrero. ¿Y cómo se prepararon? Bueno, uno cuando ve las cifras macroeconómicas observa que en realidad el nivel de deuda que existe en Rusia con respecto de deuda extranjera, con respecto al PIB, bajó bastante, ¿sí? Entonces, de alguna forma, se fueron preparando con con este ingreso de divisas por los distintos commodities que venden, por ejemplo, petróleo, gas. Se fueron preparando para absorber el shock que esperaban que iba a venir. Ahora, lo que yo creo, esto obviamente es una visión personal, yo creo que nunca esperaron el tipo de sanciones que finalmente se le están imponiendo, ¿sí? Que son mucho más drásticas y que de lo que cualquiera de nosotros quizá hubiese pensado cuando se inició el conflicto, por forma coordinada y creciente de estas sanciones. Ahora, desde el punto de vista de los países occidentales, estas sanciones financieras consisten básicamente en congelar los activos que tiene Rusia con respecto al resto del mundo. Esos activos obviamente están en oro, en metales preciosos, pero también en divisas extranjeras, y eso limita la capacidad que tienen los países tanto para
importar productos, porque necesitas divisas para importar los productos, pero también como para pagar deuda. ¿Ya? En algún momento se discutió, hubo una discusión acerca de qué tan factible era o no de que Rusia pudiera pagar los cumplimientos de pago de su deuda externa, pero finalmente terminó cumpliendo. Ahora, como te digo, es porque, bueno, ha bajado bastante la deuda, pero de todas formas las sanciones que se impusieron en términos financieros de excluir a los bancos del sistema SWIFT, también el congelamiento de activos, son de las sanciones más grandes que hemos visto en los últimos tiempos, sanciones financieras y también comerciales. Exacto. Muchas gracias, Cristian. Antes de pasar al punto número 4 y 5, comentarles de que esta sesión está siendo grabada, así que al terminar este webinar se hará llegar la grabación a cada uno de ustedes. Perfecto. Daniela, con respecto al contexto actual del conflicto social entre Rusia y Ucrania, ¿cuál es el miedo a la pérdida de servicio? Si nos puedes comentar un poco en base a tu experiencia. Bueno, la pérdida de servicio es una de las consecuencias más de todo este conflicto entre estos dos países que bien mencionaba Cristian, ¿verdad? Con todos sus detalles. Pero creo que el miedo principal es el miedo a la pérdida de la vida. La mayoría de las personas han buscado de una u otra forma escapar y buscar refugio en los países más cercanos, en los cuales tengan algún familiar. Y los que se quedan, obviamente, son los que tienen este miedo a la pérdida de servicios, de insumos, dónde encuentro comida, dónde voy de forma segura y moverme. El quinto punto, el miedo a la inseguridad de la cadena de suministro, no tan solo afecta a los que viven en ese país, sino que los que están alrededor y proveen de alguna manera estos insumos o servicios, porque si bien yo sé que humanitariamente todos que debemos ayudar de una u otra forma, el miedo siempre es mayor a las consecuencias que voy a tener por tratar de entrar en Ucrania sobre todo, que es el país que está más afectado en cuanto a consecuencias como persona. Muchas gracias, Daniela. Siguiente, por favor. Impacto económico mundial por las sanciones comerciales sobre Rusia. ¿Cuáles son las sanciones comerciales y financieras que están promoviendo el aislamiento económico? Fabiola, por favor, si nos puedes comentar las sanciones a la importación y exportación de productos que vienen y van hacia Rusia. Bueno, básicamente Rusia hoy día se genera un grave problema porque no puede exportar, ¿cierto? Su manufactura terminada para abastecer los otros países. Y eso genera un desabastecimiento, ¿cierto?, de los países que estaban acostumbrados a importar desde Rusia. Y para todo lo que es la importación, obviamente se le produce ahí un desabastecimiento en lo que es productos para consumo propio o materias primas para poder seguir fabricando. Gracias, Fabiola. Cristian, con respecto a la destrucción de la capacidad productiva en Ucrania, ¿está afectando la producción de algunos productos? Ahora sí. Obviamente que la guerra y por la destrucción de la capacidad productiva impide la generación de bienes y servicios, sobre todo, bueno, en épocas de conflicto bélico tiende a ser muy importante lo que es la opción de alimentos, disponibilidad de agua potable, gas, electricidad. Sí, pensé porque en la época cuando surge la guerra estaban saliendo del invierno todavía en aquella zona del mundo, se requería calefacción. Bueno, todos esos bienes que empiezan a ser principales en aquella zona del mundo, obviamente empiezan a escasear. Los países, cuando ocurren estos conflictos, tienden a generar políticas de fijación de precios, pero eso no elimina la escasez. ¿Sí? Tienden a surgir entonces la existencia de mercados negros. Ahora, ¿qué pasa en términos de los productos que fabricaba Ucrania y que podían ser utilizados por otros países? Bueno, ahí también hay una interrupción en la cadena de suministro. Hay algunos productos que tienen que ver con la fabricación
de insumos para vehículos, que las empresas automovilísticas europeas han tenido que, obviamente, que contratar o buscar nuevos proveedores, producto de que a partir de la guerra o se destruyeron las plantas de producción, o bien básicamente no se puede producir por la imposibilidad de ir a los trabajos, ¿sí? Entonces, obviamente es bastante complejo. Afortunadamente, en aquella zona del mundo, a diferencia de lo que podría pasar en el caso de Chile, que estamos muy alejados, afortunadamente en aquella zona la capacidad de los trenes es bastante importante para la distribución de alimentos y algunos tipos de productos que obviamente están suministrando desde Occidente hacia Ucrania. Cristian, con respecto a las sanciones sobre bancos y congelación de activos. Bueno, obviamente cuando tú quieres hacer comercio internacional, necesitas pagar en moneda, en divisas duras, ¿no es cierto?, que se han aceptado en todas partes del mundo, y es ahí donde golpea principalmente las sanciones en contra de Rusia, producto de que se le desactivó a los bancos, no todos los bancos, pero a una gran mayoría, los más importantes, se los desactivó del sistema SWIFT, lo cual impide entonces realizar los pagos en moneda extranjera, y eso obviamente dificulta mucho el comercio. Ahora, de todas formas, tenemos que estar conscientes de que las sanciones provienen principalmente desde el sector occidental. Entonces también surge lo que llama la desviación de comercio, en la cual, bueno, cuando yo tengo problema, conflicto con alguno de mis proveedores o mis clientes, trato de ver opciones. En este caso, Rusia comparte frontera bastante amplia con países de Asia Central, India, China, ¿sí?, que obviamente ahí puede generar alguna desviación de comercio importante. Digamos, con el gas es un poco más difícil, porque en el caso del gas, que es fuertemente importado por los países de Europa Occidental, no puede desviar tan fácil a China, porque necesita los gasoductos. Para que tengan una idea, existen aproximadamente como 9 gasoductos desde Rusia a otros países, y creo que 8 van hacia Europa y solamente 1 hacia China. Entonces, aunque quisieran, no es tan fácil hacer esa desviación del gas, a diferencia del petróleo, que es mucho más fácil. Exacto, Cristian. Cristian, uno de los puntos que también ha afectado de enorme manera es el impacto en el tipo de cambio en la etapa inicial del conflicto. Sabemos que un alza en el dólar afecta de enorme manera al importador en este caso. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, mira, en general, cuando ocurren conflictos bélicos, eso genera incertidumbre, y los inversionistas mundiales, ¿ya?, tienden a recurrir hacia los activos que son más seguros, ¿ya? En este caso puede ser bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que puede ser oro, y en los primeros instantes de la guerra observamos alzas en precios de estos activos refugios. Por otra parte, en el caso de Rusia, se depreció enormemente la moneda, llegó a pics históricos que no se veían de las crisis de décadas atrás. Sin embargo, después, con el transcurso del tiempo, eso fue normalizándose en Rusia, y actualmente tienen un tipo de cambio que está más bajo incluso que previo a la guerra. Ahora, tenemos que pensar que el aumento el drástico aumento de los precios del petróleo, y pensando que Rusia todavía sigue vendiendo petróleo a China y otros países de Asia, también a los países europeos, a un precio alto, obviamente incrementa el número de divisas, por lo cual debería tender a bajar el valor del tipo de cambio del rublo. Y además tiene bastantes restricciones internas. Se aplicaron restricciones para que los inversionistas de corto plazo, los que invierten en cartera, no pudieran sacar esos activos de forma fácil del país. Se pusieron interrupciones, y también tenemos que se limitó en algún momento, al comienzo sobre todo, se limitó la cantidad de dólares que podían sacar las personas, ¿sí? Entonces, todas esas restricciones, sumado a que, por otra parte, aun cuando enfrentas acciones comerciales,
hay una caída en la cantidad, pero hay un efecto precio que finalmente pueden estar incluso más que compensando las pérdidas vía cantidad. Eso hace que se haya normalizado bastante el tipo de cambio en Rusia. En el caso de nosotros, bueno, tenemos temas internos, también guerra, en la última semana tenemos temores por Estados Unidos, de que efectivamente estemos en un periodo de esta inflación, medio parecido a lo que vivimos en los años 70, con alta inflación y estancamiento. Bueno, todo eso obviamente repercute en el tipo de cambio a nivel nacional. Muchas gracias, Cristian. Sabemos también que con este conflicto hay países más afectados y sectores también mucho más afectados como resultado de las sanciones comerciales. Cristian. Ok, a ver, para poner el contexto, Rusia y Ucrania representan aproximadamente como el 3% del comercio mundial, ¿ya? Entonces, en términos de magnitud es bastante pequeño. Los niveles de ingreso per cápita que tienen tampoco son altos. O sea, Rusia debe tener un ingreso per cápita un poco menor que el de Chile y Ucrania sumamente menor al de Chile, ¿ya? Entonces, países ricos no son, aunque sí son, digamos, tienen bastante industria. Bueno, ok, entonces tenemos un contexto de que tiene una pequeña participación en el comercio mundial. Pero a pesar de eso, sí, Rusia y Ucrania son grandes exportadores de algunos productos básicos, de materias primas, ¿ya? Entonces tenemos el caso de combustibles, gas, petróleo, carbón, ¿sí? Que incrementaron de inmediato sus precios, ¿sí? Por lo menos la parte, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en la parte más oriental por el tema de las sanciones, las restricciones. Y por otra parte, tenemos que Ucrania principalmente, pero también Rusia, son grandes productores de trigo, de maíz, cebada. Ucrania también muy relevante producción de aceite de girasol, ¿ya? Productos alimenticios. Pensemos que, por ejemplo, para alimentar aves necesitamos granos, ¿sí? Entonces hay efecto de choque inicial primero en los precios de estos commodities, energía, y también alimentos, granos principalmente, aceite, pero eso tiene repercusión pues, en lo que sigue la cadena productiva, ¿sí? Ahora, los principales shocks de precios están asociados con estos commodities de los cuales son los principales exportadores Rusia y Ucrania, para que tengan como un orden de magnitud. Por ejemplo, Rusia exporta casi un 18% del carbón del mundo, como cerca del 12% del petróleo del mundo, gas natural cerca del 25%, Ucrania, entre Ucrania y Rusia entregan casi un cuarto del trigo a nivel mundial, un poco más de un cuarto del trigo a nivel mundial. Ucrania es productor de más del 40% del aceite de girasol. Entonces, son países principalmente enfocados a la producción de bienes básicos, commodities. Muchas gracias, Cristian. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo de las interrupciones del comercio internacional en la economía rusa sobre los demás países del mundo? Proyección internacional. Proyecciones internacionales, perdón. Cristian, seguimos contigo. Proyección internacional. Ok, ahora sí. Las proyecciones del Banco Mundial dicen que en la zona de Europa y Asia Central se espera que caiga la producción 4,1% con respecto al escenario preguerra. A nivel mundial, las proyecciones están un poquito más bajo del 1% a nivel mundial. Ahora, eso obviamente depende de uno de los países. En términos de lo que es Ucrania, por toda la pérdida en su capacidad productiva, la necesidad de producir, porque los trabajadores no pueden ir a sus puestos laborales, todo eso
genera aproximadamente como entre un 45 y un 50% del PIB que se estima que va a caer este año, ¿sí? Y se estima, si las cosas siguen igual, un pequeño, ligero incremento porcentual del crecimiento de Ucrania para el próximo año. En el caso de Rusia, producto de las sanciones, hay diversas estimaciones. Hay algunas de la Universidad de Oxford que plantean que podrían ser un poco menores al 20% del PIB. Bueno, por su parte el Banco Central ruso y también el Ministerio de Economía ruso apuntaban a caídas menores al 10% del PIB. Ahí se han estado ajustando, han variado como entre 9 y 7%. Yo tengo un estudio en el cual si es que imponen sanciones de forma más severa por parte de Occidente a Rusia, mis estimaciones andan en el borde varían entre 10 y más o menos 14% del PIB, sin incluir el efecto de las sanciones financieras, solo analizando el tema de la restricción e interrupción del comercio internacional. Ahora, todo va a depender de la duración de la guerra, qué tanto también duren las sanciones posteriores, y eso va a depender, porque eso tiene que ver más con detalles políticos. Gracias, Cristian. Con respecto a los pronósticos de crecimiento económico mundial, Cristian. Bueno, a ver, en esta cosa que estaba mostrando, bueno, ahí por ejemplo se observa claramente cuál es el porcentaje de producción de los distintos tipos de productos de Rusia y Ucrania. Y en general se observa que son mayoritariamente productores de commodities, de bienes básicos. Y por su parte, bueno, para comentar un poco más de Rusia, Rusia importa bastante producto manufacturado, ¿ya? Más tecnológico, por parte de Europa y sus otros socios. Entonces, el choque inicial fue, bueno, los inversionistas, cuando los inversionistas en términos financieros, los que compran y venden acciones, commodities, etcétera, cuando ven que surge un conflicto armado en un país que es productor de este tipo de bienes, lo primero es: voy a comprar estos bienes, vamos a comprar ahora porque obviamente va a haber un shock negativo de oferta que va a incrementar los precios. Y eso efectivamente es lo que observamos. Acá en este gráfico se puede observar que los precios que más se incrementaron son de los fertilizantes, ¿ya? Este es un índice de precio de todas formas, por eso está escalado en base 100, y acá podemos observar que hasta antes de la pandemia en general los precios se movían de forma relativamente estable. Sin embargo, los precios de los fertilizantes habían subido ya en el último tiempo, pero producto de la guerra se pegan un salto que es la línea de color, me parece como naranjo, que es el que más sobresale. Por otra parte, tenemos otros productos como es energía, ahí están combustibles, gas, carbón, que venían subiendo desde mínimos, desde mínimos históricos de la época lo peor de la pandemia del COVID, y que venían subiendo, y que efectivamente luego de esta invasión también se disparan, ¿sí? Ahora se han estancado un poco, ya no están creciendo como antes, sino que ya como que se ve que alcanzaron niveles máximos, a menos que el conflicto escale otro poco. Recordemos que creo que ayer o antes de ayer, ya un país báltico que es Lituania, me parece, le está haciendo restricciones a Rusia para que envíe productos a través de los trenes a un territorio ruso que está en Europa Occidental, que se llama, si no me equivoco, Kaliningrado. ¿Sí? Kaliningrado. Y este es un territorio que antiguamente pertenecía a Alemania, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se quedó Rusia con él, pero está separado completamente del territorio. Entonces tienen que pasar por Lituania los trenes, y los lituanos están diciendo que solamente van a dejar pasar alimentos, medicamentos, y todo ha generado un movimiento de tropas en Kaliningrado. Entonces
quizá qué nos espera los días o la semana siguiente, si es que efectivamente llega a pasar algo, que esas tropas lleguen a generar algún tipo de conflicto con un país que es miembro de la OTAN. Muchas gracias, Cristian. Muy, muy buen gráfico. Bien explicado. Acá tenemos el porcentaje de la variación en porcentaje. ¿Sí? Sí, mira, te lo cuento, este fue un estudio que yo generé donde trato de simular los impactos económicos que tendrían las sanciones económicas, solamente sanciones comerciales a Rusia, y ahí están los valores que yo te explicaba. Ahí pueden ver la letra R donde dice país, en Rusia está los impactos en Rusia, que varían con el shock final entre 10 a 14,8%, son más o menos las proyecciones. Pero también hay otros países que son fuertemente afectados, y es como la gracia de este estudio, que incluye muchos países. Como el resumen o la conclusión general del estudio es que en general los países más cercanos a Rusia son los que sufren los mayores impactos de la guerra. Bueno, Rusia también Ucrania, pero Rusia por el tema de las sanciones comerciales, y ahí nos podemos encontrar con Hungría, Polonia, Letonia, Lituania, ¿sí? Finlandia, países que tienen bastante flujo comercial con Rusia. Muchas gracias, Cristian. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo de las interrupciones del comercio internacional en la economía rusa sobre los demás países del mundo? Pasamos acá a Fabi. Más adelante, por favor. Exacto. ¿Hasta cuándo podrían incrementar los precios en esta categoría? ¿En alza de precios? ¿El alza de precios se está estancando? Creo que nos saltamos una, la número 12. Estaba bien lo que habías planteado. Ahí. Exacto. Bueno, exacto. Aquí, Fabi, por favor, si nos puedes apoyar con tu experiencia ligado a las operaciones. Sabemos que tienes mucha experiencia en lo que es importación, exportación, ya sea marítimo, terrestre, aéreo. Si puedes compartir tu opinión y enfoque llevado y relacionado a tu experiencia en operaciones, por favor. bueno, aquí claramente el efecto de gran impacto es el alza de los precios de los fletes, ¿cierto? A raíz de que se detenga la exportación de petróleo, de gas, de carbón, que son en el fondo productos que se generan para generar energía en movimiento. Entonces, hoy día ese es lo que nos viene a golpear fuerte a todos los países del mundo en lo que es el comercio internacional para la parte operativa. Muy bien, Fabi. Con respecto, Cristian, a las proyecciones internacionales y como también así los pronósticos de crecimiento económico mundial. Y bueno, hasta el momento lo que se observa a partir de los precios de los commodities, que es mucho más fácil de conseguir ese tipo de datos con respecto a otros tipos de productos manufacturados, que no es tan fácil conseguir estadísticas. Lo que uno observa es que el shock del incremento de precios más bien se ha tendido a estancar, ¿sí? No descarto que pueda subir en la medida que puedan ocurrir algunos otros tipos de escalamiento en el conflicto, intervención de más países, pero hasta el momento parece que se ha estado estancando. También eso depende un poco de lo que haya pasado, lo que ha pasado con los precios de los commodities, también depende un poco de la zona del mundo. Por ejemplo, en el caso del petróleo, obviamente en Occidente el precio del petróleo se disparó a cerca de $120 el barril, pero por ejemplo en el lado oriental, en Asia, se está transando a $100 el barril, porque bueno, hay una desviación del comercio hacia otros mercados cuando hay algunos que me están poniendo opciones, bueno, yo lo trato de enviar hacia otro tipo de destino. Eso puede ser más o menos fácil dependiendo del tipo de producto. También ha ocurrido un fenómeno bastante interesante con el caso gas. El gas se disparó inicialmente en el caso de Europa, pero no así en Estados Unidos, en la etapa inicial. Pero ahora en Estados Unidos se está elevando el precio del gas porque existe la posibilidad de destinar parte de esos recursos hacia Europa. Entonces, en la medida que vaya pasando el tiempo y que
algunos proyectos se vuelvan atractivos, rentables, a la medida que los precios estén altos, van a surgir nuevos que realmente va a mejorar el bienestar económico o el PIB, si queremos, de ciertos tipos de países que son productores de energía o productores de alimentos. Y por otra parte tenemos el shock negativo, el caso de los países que son principalmente importadores de este tipo de productos. Para que tengan orden de magnitud, las proyecciones que utiliza el Banco Mundial a partir de estudios de la Universidad de Oxford dicen más o menos como menos 0,9, menos 1% del PIB mundial solamente asociado a la guerra. Pero ahí el efecto es bastante distinto según el país. Y también obviamente depende de los sectores. Por ejemplo, en el caso de Turquía, Túnez, Jordania, los países de Asia más cercanos a lo que es Europa, son países que importan mucho del trigo desde Rusia y Ucrania, ¿sí? Entonces, esta alza en los precios va a generar un problema bastante serio en estos países, también países africanos que importaban este tipo de alimentos de Ucrania. Obviamente genera genera un shock por el incremento en el gasto y que muchos países probablemente no tienen los ingresos para poder hacer frente a ese shock. Y por otro lado tenemos países que, como les decía, se están beneficiando producto de esta alza de precios por el tema de las exportaciones. Aun cuando hay otro grupo de países que, a pesar de que exportan este tipo de productos, por el problema de que como es tan atractivo exportar el producto por el alza de los precios, están generando restricciones al comercio internacional para limitar y generar cuotas sobre las exportaciones, con el objetivo de que no se eleven tanto los precios domésticos en esos países, porque igual les pega en términos de alimento en el gasto, sobre todo para las familias más pobres. Exactamente, Cristian. Daniela, me gustaría ver si tú nos puedes, en base a tu experiencia, comentar qué categorías de productos están siendo los más afectados a nivel mundial, como por ejemplo también los sectores económicos que se vieron más afectados por esta guerra. Claro que sí. Yo creo que el sector económico más afectado es la industria global del transporte. Ya ha sido mencionado, Rusia es el tercer exportador mundial de petróleo, así que efectivamente todo el mundo tuvo la consecuencia inmediata del precio del combustible. Para esa pregunta en específico sobre Rusia, Rusia también exporta materiales o metales industriales, como el aluminio, el níquel, el paladio, y la reducción en la importación de otros países que no lo pueden adquirir, obviamente hace que la industria como la fabricación de productos metálicos, la fabricación de maquinaria, los materiales eléctricos, la industria automovilística, incluso la industria agroalimentaria se vean completamente afectadas. Ahora, si hablamos de productos que están siendo afectados a nivel mundial, tenemos productos que son directos y productos que son indirectos. Productos que se notan más en cuanto a los precios y otros menos. Cristian y Fabi hablaron algo ya de los que son más notarios, que tienen que ver con productos básicos de alimentación, pero hay muchos otros productos que nosotros no nos damos cuenta porque el alza ha sido paulatina. La adquisición de los materiales como materia prima también se ha visto, entre comillas, resguardada, digamos, por el volumen que tenían anteriormente, y eso me refiero específicamente al neón, porque Ucrania es uno de los mayores productores de neón en el mundo. Ellos tienen casi la mitad del suministro mundial del neón. ¿Y qué es lo que es? El neón es un componente de los chips semiconductores que tenemos desde los teléfonos hasta los autos. El 85% de los chips que se fabrican en el mundo tienen este componente, que es el neón.
Entonces tenemos teléfonos móviles, los autos, los microondas, los juguetes, los robots de la fábrica, no los robots que uno ve moviendo, sino los grandes robots que sirven para armar autos, etcétera, etcétera. Creo que el otro precio indirecto que no nos vemos, no nos damos cuenta, porque no es un producto que nosotros como tú o como yo lo consumimos directamente, es el tema de los fertilizantes. Rusia y Ucrania exportan fertilizantes para América Latina. Hay países aquí en América Latina que el 70% de su compra de fertilizante viene desde Rusia. Rusia es el número 1, Ucrania tiene un porcentaje menor, pero sí son importantes exportadores de estos fertilizantes. Y hay países en América Latina como Venezuela que tuvieron una reducción de un 30% de su capacidad productiva solamente por no tener este insumo. Entonces, obviamente, tenemos una consecuencia no directa, pero sí indirecta, ¿cierto?, en cuanto al precio, porque al final todo se transfiere a los consumidores finales como nosotros. Muchas gracias, Daniela. Fabiola, sabemos que algunos commodities también así han sido afectados producto de esta guerra. Si nos puedes comentar brevemente. Bueno, argumentando un poquito lo que ya dijo Dani, porque mencionó bastantes puntos importantes, Rusia tiene tiene la industria de maquinaria pesada, entonces crean muchos equipos médicos, entonces el área de la medicina también se va a ver afectada porque no va a existir la exportación de productos terminados. Bueno, como mencionó Dani, o sea, Cristian también, está el gas, está el carbón, está el petróleo, el trigo, los granos, desde Ucrania, el aceite, que también en un minuto lo mencionó Cristian. Entonces son en el fondo commodities que hoy día o son productos terminados que van a tener problemas en cuanto a su exportación, o Rusia tiene detenido en el fondo la compra, ¿cierto?, para fabricar estos productos que después ellos los ven terminados en cuanto a materias primas desde otros países, que son los países que estamos catalogados como países del área centro. Entonces, eso es un poquito lo que podemos mencionar así como adicional en cuanto a los commodities. Muchas gracias, Fabi. Siguiente. Ya, esta es llegamos a una parte que la verdad nos interesa a muchos. Creo que hemos vivido todo esto como protagonistas en primera persona. El alza de los precios en los productos. ¿Hasta cuándo podrían incrementar los precios en esta categoría? Daniela, por favor. Me parece que esta era de Cristian, Roberto. Exactamente, Cristian, perdón, Daniela. No te preocupes. Bueno, tal como les comentaba antes, depende un poquito del tipo de producto, pero hay algunos precios que han estado desacelerando su incremento, hay otros que se han estabilizado un poco. En la medida que las cosas sigan relativamente parecidas o como está actualmente, no creo que haya un riesgo muy alto de que se sigan incrementando, considerando que al mismo tiempo tenemos una fuerte contracción por las proyecciones por parte de los inversionistas, por cómo está la actividad económica en Estados Unidos, ¿ya? Eso ha hecho que la última semana hayan caído muy fuerte las bolsas, el precio también de bastantes commodities, incluso el petróleo, había bajado bastante producto de estos riesgos que se ven enfrentados. Entonces, tenemos que pensar que el impacto solamente de la guerra es uno más de muchos otros impactos que hemos estado observando, y también podrían aparecer algunos otros nuevos. Pensemos en el conflicto geopolítico que tenemos entre China y Taiwán, posible escalamiento en el caso de Rusia con algunos de los países que pertenecen a la OTAN. Entonces, en la medida que la situación siga relativamente estable, tal como hasta ahora, no creo que exista una posibilidad de incremento sustancial en los precios, porque se aceleren sus tasas de crecimiento. Sin embargo, ante estas nuevas situaciones,
efectivamente podríamos entrar en shock adicionales. Ahora, los precios, estos shocks de precios dependen bastante de la zona geográfica. Los países que están generando las sanciones desde el punto de vista occidental, Europa, Estados Unidos, obviamente que se ven enfrentados, ellos imponen las sanciones, pero se ven enfrentados a los mayores costos que involucra esas sanciones para ellos. Por otra parte, otros países se van a estar viendo beneficiados. La pregunta es, como ha estado pasando con India, con China, la pregunta es hasta qué punto Occidente va a ser vista gorda con el hecho de que los productos que están siendo fabricados en China utilizan como insumos energéticos rusos y que posteriormente son comprados por Occidente. ¿Va a existir algún tipo de sanción en la medida que, sanciones adicionales, futuras, en la medida de que nosotros nos estamos enterando de que hay países que, producto de que no tienen estas sanciones, se están viendo beneficiados? No sé qué va a pasar ahí y cuál podría ser el potencial efecto. En términos muy generales, estas tensiones adicionales geopolíticas nos deberían llevar a lo que se conoce como una desglobalización, ¿sí? Eso en general debería tender a incrementar el precio de todos los bienes en el mundo y generar más bien islas dentro de las cuales se van a estar transando los productos y se van a generar variaciones van a haber deltas de precio de producto. Zonas económicamente que no están aisladas pueden tener un tipo de precio, otras zonas geográficas podrían tener otro tipo de precio. Esas diferencias de precios son las que generan los beneficios por parte de la globalización. Si yo tengo un precio alto, puedo importar desde otra parte del mundo para beneficiarme, ¿sí? Esa es como la idea. Bueno, entonces, pero si tenemos estos conflictos geopolíticos en distintas partes del mundo, entonces esos beneficios del comercio van a ir desapareciendo. Muchas gracias, Cristian. Daniela, ¿cuáles son las consecuencias para las importaciones y exportaciones? Acá, la verdad que todos estos puntos vienen muy de la mano y viene seguido, obviamente, del COVID, lo cual repercutió de enorme manera y lo hemos vivido muy, muy de cerca en el aumento, obviamente, del valor de los fletes para la exportación. En este caso, repercute de lleno para la industria maderera, la escasez también de contenedores y el poco poder de negociación, como así también las nuevas oportunidades para los embarcadores y el alza del dólar. Por favor, Daniela. Sí, efectivamente, dentro del mercado al cual estoy relacionada es el de la madera. Y esta consecuencia, como la vinimos mencionando cada uno de los que estamos acá, que tiene que ver con el combustible, repercutió indiscutiblemente en el valor de los fletes. Y no tan solo a una sola zona de nuestro planeta, sino que todas las áreas y los mercados a los cuales estamos exportando se vieron afectados. Les menciono, por ejemplo, que entre el 2021 y el 2022 tuvimos un incremento del 300% respecto al valor de los fletes. Sumado al COVID que mencionaste, Roberto, esto implica que hay puertos que están operando un tercio de su capacidad productiva por HH. Por lo tanto, se produce una bolita de nieve respecto a tres cosas específicas, que es el aumento del flete, la falta de personal en los puertos de destino, y obviamente eso trae consigo la escasez de contenedores con cupos limitados para quienes lo necesitamos. Y la vuelta, no está aquí mencionado en estos puntos, pero esto también amarra la cantidad de vías del tráfico naviero, que ha ido en aumento a por lo menos 3 veces más de lo que inicialmente estábamos antes de partir la pandemia, y obviamente antes de que partiera esta guerra, que en el fondo vino a poner como la guinda a la torta de lo que nos estaba pasando con las consecuencias de las exportaciones en este caso. Muchas gracias, Daniela. Pasamos a la siguiente. Acá hay un gráfico, Daniela, donde muestra cómo han ido en aumento el valor de los fletes, viéndolo desde el año 2020 hasta el 22. ¿Y nos puedes compartir un...? Sí, bueno, les cuento. Block & Castok es una empresa de maderas que exporta actualmente hacia Asia y hacia Estados Unidos.
Este gráfico que estoy mostrando acá es netamente del incremento de valor de fletes a Estados Unidos. Como ven, entre el 2018 y el 2019 teníamos un alza normal, entre comillas, de un 13%, que también pasó en el 2019 y 2020, pero ya entre el 2020 y el 2021 tenemos un alza de un 66% del valor. Y obviamente sumado a la crisis COVID, la guerra afectó que nuestros fletes subieran un 300% entre el 2021 y el 2022. O sea, la curva ascendente ahí está sumamente marcada. Y si lo vemos en 3 años hacia atrás, estamos hablando de un 500%, que uno jamás se lo hubiese esperado hace 3, 4 años atrás, una alza de esta magnitud, y menos 4 años con un 562%. Sumado a eso, nosotros como empresa tuvimos que optar por traer contenedores desde el norte, porque no todos los depósitos en la octava región tenían la capacidad para entregarnos la cantidad de contenedores para nuestras exportaciones. La cantidad de días de tránsito, para que poder ejemplificar, nosotros en Estados Unidos en 30 días estábamos entregando a clientes. Al día de hoy nos estamos demorando hasta 90 días. Es decir, el tráfico sigue siendo 30 días, la carga pasa 30 días más en el puerto por la congestión que ya les mencioné, porque hay menos personas trabajando en los puertos, y obviamente hay una logística posterior, que es la extracción del contenedor hacia el cliente, que tiene que ver con los camiones y que también está súper colapsado. Entonces, una bolita, como les dije, de nieve que va sumando cosas. Como experiencia B y C respecto a las exportaciones, puedo decirles que Knowport para nosotros sí fue una súper buena solución. O sea, fue un partner logístico que nos permitió salir adelante entre todas estas problemáticas que veíamos como compañía. Muchas gracias, Daniela. Daniela, quédate con nosotros. ¿Qué se espera en el corto y mediano plazo para el comercio de bienes? Por parte de BIC, nosotros esperamos primeramente la estabilización de precios. Es lo más importante por nosotros. Como para complementar esta pregunta y la anterior, les puedo decir que el ítem de flete naviero como empresa, nosotros la teníamos en un 5.º lugar hace 3, 4 años atrás, y al día de hoy es un gasto que pasó a ser el segundo ítem más importante de la compañía, tanto para nuestro mercado Asia como Estados Unidos. Por lo tanto, la estabilización de precios va a permitir, ¿cierto?, que este escalamiento que nosotros tuvimos como ítem de gasto se normalice, y esperamos que llegue a un 3.º o 4.º lugar dentro de todos los gastos que tenemos. Obviamente la normalización de la cadena logística, en la entrega a contenedores y proveedores de transporte es lo mismo. Estamos esperando que el COVID empiece a normalizar no tan solo en nuestro país, sino que en todos los otros países donde se está viendo afectada la cantidad de personas que retornen a sus lugares de trabajo, y podamos normalizar los tiempos de la cadena de logística y de suministros de transporte, internas y externas a los puertos. Muchas gracias, Daniela. Otro tema que la verdad lo hemos vivido día a día en la cadena logística en cuanto a la entrega de contenedores y proveedores de transporte. Fabiola, si nos puedes apoyar con esto. Bueno, en el corto plazo, en el fondo, ¿qué esperamos? Esperamos, como decía Dani, que se normalicen un poco las tarifas. Creo que para nosotros, un país que es consumidor, ¿cierto?, de producto terminado, que las tarifas estén tan altas nos afecta demasiado para las importaciones y para nuestros clientes que exportan mucho más, porque en el fondo se empiezan a limitar los mercados donde podemos llegar. En el fondo yo creo que para un poco eso, el alza de... ¿Y cómo podemos hacerlo? Tal vez buscando mercados alternativos que nos puedan servir, que no sean los habituales que hoy día podíamos tener para nuestras exportaciones, o buscar mercados alternativos que nos pudiesen abastecer. Eso también nos podría ayudar, pero son en el fondo procesos estratégicos que debiésemos estar implementando tanto con nuestros clientes para poder apoyarlos.
no es de un desarrollo rápido. Exactamente, Fabi, y me quiero seguir quedando contigo. ¿Existe alguna recomendación para minimizar los efectos en las operaciones internacionales? De repente, igual, por ejemplo, para nuestros clientes, ¿qué es recomendable hoy día en cuanto a las importaciones? Buscar aliados estratégicos, ¿cierto? Que les permitan, que tengan un poder de negociación, perdón, un poco más amplio con los proveedores de servicios. Eso puede ayudar a acceder a mejores tarifas, que es un poco lo que mencionaba Dani, ¿cierto? Que nosotros pudimos ayudar porque ella tenía un mercado específico. Nosotros podemos tener muchos más mercados a lo que estamos abarcando con un proveedor X. Entonces, de repente, esas negociaciones de almacenaje, negociaciones de round trip de contenedores, voy a un puerto, después en ese mismo puerto vuelvo con el contenedor acá, eso me permite dar una rotación al contenedor y soy un poco más atractivo para la naviera. Son estrategias en el fondo que hay que ir buscando y que nosotros como freight forwarder podemos apoyar mucho a los clientes porque nos movemos en toda la parte de la cadena de logística, como asistencia a la carga finalmente. Perfecto. Con respecto a este último punto, y para terminar y luego pasar a la sesión de preguntas, el cambio en el tipo de contenedores, ¿cómo nos ayuda a nosotros como embarcador, como freight forwarder, y también apoya a los clientes y también las operaciones dentro de un puerto? Bueno, sabemos hoy día que existe una gran escasez de contenedores de 20 pies, que esto se viene arrastrando no solo previo, o sea, esto viene previo a pandemia, ya los contenedores de 20 pies son escasos ya a nivel de mercado desde hace mucho tiempo, entonces eso empuja un poco al cambio, o sea, un cambio de repente obligatorio para los clientes. También ayuda mucho el tema de cargas consolidadas, poder consolidar entre varios importadores. Eso también ayuda mucho a poder mejorar el tema en cuanto al tipo de contenedor que podemos usar. Sabemos que hay clientes que son más pequeños, que tal vez no van a poder tener acceso a un contenedor de 40 pies, pero si venimos de un mismo mercado con varios clientes, podemos hacer un tipo de servicio de consolidación, que eso también sería una ayuda para nuestros clientes. Muchas gracias, Fabiola. Ya, ahora, bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas, pero como el tiempo apremia, vamos a seleccionar algunas. Una como, por ejemplo, Enzo Mora pregunta: buenas tardes, ¿creen ustedes que Argentina tome una posición importante para suplir, entre paréntesis, como granelero, a pesar de sus políticas impositivas a sus exportaciones? Están abiertos los micrófonos. Sí, bueno, por ejemplo, yo podría comentar que dentro de los grandes productores internacionales de alimentos está Argentina. Tenemos Argentina, Brasil, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea. Y obviamente se espera que ellos sean capaces de incrementar la oferta y destinarla al resto del mundo. Sin embargo, los procesos de incremento en la producción de cultivos, como son estacionales, pueden tardar ante tiempo. Entonces, va a depender un poco de la prolongación de la guerra, si esto se transforma en una guerra de desgaste, y puede pasar años en los cuales seguimos con un conflicto de esta magnitud. O sea, para que tengan una idea, por ejemplo, entre Corea del Sur y Corea del Norte, desde que se inició la guerra, por ahí de haber sido en los 60, todavía no se ha firmado ningún tratado de paz. Entonces, claro, ya no hay conflicto, no hay enfrentamientos, pero puede tardar mucho tiempo finalmente a que se alcance ese tipo de acuerdo. Entonces, en la medida que esto se prolongue, que se transforme en una guerra de este y que no tengamos acceso a los productos de Ucrania o Rusia, efectivamente todos estos países, grandes productores de alimentos, pueden ser la alternativa. ¿Sí? Se debería tender a incentivar la producción de los países. Ahora, si por el contrario fuera una guerra de menor duración, por ejemplo, antes de que termine este año, obviamente también hay una destrucción de la capacidad productiva, hay alimento que ya se desperdició, que no se
va a poder, que no se va a poder consumir, pero obviamente el incremento de la capacidad productiva en estos países graneros del mundo no va a ser tan intensiva versus la alternativa de tener un conflicto mucho más largo. Ahora, obviamente todas las políticas que implementen los países para limitar el comercio internacional, además de perjudicarlo a ellos mismos en términos de eficiencia económica, de la generación de recursos, impide que parte de esos productos impide un poco el incentivo para que los productores destinen más de esos productos hacia el comercio internacional. No conozco en detalle la política de impuestos a la exportación argentina, pero sí, digamos que es uno de los casos raros en los cuales países ponen impuestos a las exportaciones. Eso no es común. Lo común son los impuestos a las importaciones. Ahora, ¿por qué se hace? Porque es una forma de generar recursos para el Estado, pero efectivamente eso desincentiva la producción. Entonces, habría que conocer un poquito más en detalle qué magnitud son los impuestos, si es que el gobierno argentino, ante el incremento que ya se ha observado y que puede seguir incrementándose en el futuro, no sabemos bien hasta cuánto, ni cuán largo eso sea, en la medida que se estén incrementando mucho los precios, pueden también tener conflictos internos y generar desincentivos para que los exportadores destinen esta producción hacia el resto del mundo. Muchas gracias, Cristian. Enzo, espero que esta respuesta haya resuelto tu pregunta. Hay muchas preguntas, pero considerando el tiempo, no la podemos responder en este momento. La verdad que nos pasamos unos minutitos, pero van a ser respondidas de todas formas vía mail a cada una de las personas que preguntaron. Antes de los agradecimientos, me gustaría, por favor, pedirles, si se quedan unos minutitos, hay una breve votación de feedback, a ver si nos pueden apoyar con esos. Y junto con esto, agradecer a cada uno de los participantes en asistir a este webinar, como Nowport y también junto a Daniela, Cristian y Fabiola, quienes nos acompañaron a llevar adelante este gran webinar correspondiente al alza de los productos a causa de la guerra de Rusia y Ucrania. Esperamos de que haya sido de todo su agrado, que les haya servido y haya resuelto sus dudas. Muy, muy agradecidos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos. Gracias. Chao. Un abrazo.